6 de la mañana con 49 minutos, momento de este debate que lo habíamos anunciado antes de irnos a la pausa. Ya lo hemos dicho, estamos acompañados del senador Edwin Rodríguez y del ex viceministro de Autonomías, don Hugo Siles. A ambos les doy las gracias por atender esta invitación. Y claro, vamos a referirnos a este tema que ha sido la noticia en la primera plana de muchos medios escritos y también en otros medios audiovisuales también. A ver, senador, comencemos con usted. ¿Cómo ve la oposición esta determinación de la Fiscalía? Muy buenos días, Irgen. Buenos días a nuestro querido amigo Hugo Siles. Bueno, lo hemos dicho de principio, lo mantenemos. Consideramos que es un proceso absolutamente amañado, es un proceso político de persecución, de instrumentalización de la justicia. Hoy, en este caso, el pueblo boliviano va a ser fiel testigo de todo lo que hemos estado denunciando durante el tiempo de gobierno del régimen de Evo Morales. Se ha desinstitucionalizado los poderes del Estado. La justicia está prácticamente capturada en manos de las decisiones políticas del gobierno nacional y pues hoy con el enjuiciamiento o pretendido enjuiciamiento del señor Carlos Mesa, pues estamos comprobando una vez más que el hecho de que haya un opositor que le quite el sueño a don Evo Morales es el pecado, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque más allá de las connotaciones técnicas que ya se ha explicado, el señor Carlos Mesa lo que hizo es recuperar la costa salina el 2004, precisamente a exigencia del Comité Cívico Potosinista. Los potosinos exigimos institucionalmente que se pueda recuperar los recursos naturales. Estaba loteado el salar por diputados, senadores y el régimen anterior de gobierno, y se recuperó para los bolivianos a través de decreto supremo, y ahora ese es el pecado. No debía recuperar por decreto supremo, sino debería ir por las vías administrativas mineras, y pues el culpable es Carlos Mesa y no el gobierno, que hizo una defensa pésima. Dejó prácticamente que nos ganara una empresa que no invirtió más de $1 millón, hoy se lleva 42,6 millones. Dejó que una empresa que además estaba constituida de manera trucha, el principal propietario procesado, un delincuente confeso, hoy se le paga al delincuente confeso más de 42 millones, pero el culpable es Mesa. Los que defendieron y los que tenían esa oportunidad y ese instrumento de que era una empresa falsificadora, etcétera, bueno, amén, y bueno, perdimos los bolivianos una demanda y ahora estamos pagando a una empresa que obviamente seguramente hizo su negocio. Don Hugo Siles, el senador argumenta de que el señor Carlos Mesa es un dolor de cabeza para Evo Morales. ¿Cómo ve usted, cómo ve el oficialismo este tema? Bueno, primero, antes de eso, hay que ver los antecedentes de este tema. Yo, hoy ciudadano de a pie, me he tomado el tiempo para poder leer un poco los antecedentes, que me imagino el senador también los conoce, y los antecedentes son muy claros. Una revocatoria de una concesión de una empresa que estaba explotando un material en el salar, que se hace de Ulaxita y Bórax, se hace de manera irregular, porque la misma normativa, decretos supremos, comunicaciones interministeriales, todo en el origen da cuenta de que esa revocación, esa revocatoria de la concesión fue irregular, no se hicieron auditorías, y precisamente en el marco de esta revocatoria, el gobierno del entonces presidente Carlos Mesa tenía la posibilidad de subsanar esto. ¿Cómo? Asistiendo a la conciliación con la empresa y resolviendo de manera rápida, probablemente en el marco mucho más económico, pero no lo hizo, pese a que existe documentación que hemos comprobado
los mismos servidores públicos del gobierno de Carlos Mesa hablan de una irregular forma de revocar la concesión a la empresa Quiborax. En ese contexto es que el CIADI o el tribunal, también es otro hecho, desde Bolivia se adhiere a los tratados de protección de inversiones, no solamente con el CIADI, sino con Chile, firma un tratado de protección recíproca de inversiones, y en ese contexto el tribunal, y esto tiene que saberlo la gente, porque fácil es decir, no, esto es político, se lo quiere, no, el tribunal internacional, el CIADI, toma todos estos elementos sustantivos, los valora, que la empresa que mal constituida, eso no lo valora el tribunal falla a través de un laudo arbitral el pago de 42 millones. Entonces, ¿de dónde se origina esto? De la mala actuación, el mal desempeño que precisamente se realiza en el gobierno de Carlos Mesa. Yo respeto, la oposición tiene su visión, tiene su posición, pero el otro día yo veía robapatria. O sea, ya hemos llegado a niveles, pero totalmente, yo diría, vergonzosos. Ahora resulta que es este Estado el que no defiende jurídicamente, no defiende el patrimonio de los bolivianos. Lo que pasaba en el pasado, adhiriéndose al CIADI, tratados de protección recíproca de inversiones, se privatizaban los recursos naturales, eso resulta que no era absolutamente nada, y ahora resulta que este gobierno es el que no defiende a los bolivianos. Se hizo una defensa legal para precisamente subsanar o corregir las atrocidades que se hicieron ya en el gobierno de Carlos Mesa. El que hoy el expresidente Carlos Mesa esté con una acusación de la Fiscalía que deba pasar al Tribunal Supremo de Justicia, luego a la Asamblea Legislativa Plurinacional, ese es un tema ya de responsabilidad pública. Somos servidores públicos. Yo he sido ministro de Estado, luego viceministro, y mañana si alguien, el senador, cualquier fiscalización tiene que revisar mis actuaciones públicas, yo no puedo decir, me están persiguiendo políticamente, yo tendré que demostrar o mi inocencia o tener el valor suficiente como para poder asumir. Yo lo he visto el expresidente Carlos Mesa, se va a la Plaza Murillo, de hecho no voy hace unos 2 meses, y claro, dice esto es político, pero si vemos los papelitos que cantan y vemos el decreto funesto que él mismo emite, que establece una revocatoria de la concesión que es irregular, que origina materia de derecho justiciable para que el tribunal, el CIADI, el tribunal arbitral, establezca esta responsabilidad del pago de 42 millones, es algo absolutamente cierto. Y eso no se puede eludir diciendo, me quieren sacar, yo iba a ser candidato, no voy a ser candidato, yo quiero, yo lo veo irresponsable. Atendamos a los temas específicos de la actuación pública de los servidores públicos. Ahí es donde se va a entender mejor este tema. Gracias, don Hugo. Carlos Mesa es el único responsable, senador. Se ha hablado bastante dentro de las investigaciones del mal actuar de una exfuncionaria de la Procuraduría, la doctora Llorenti. ¿Cómo ven ese tema ustedes? Bueno, ¿por qué decimos que es político? Porque no es solamente el único actor en esta historia. Primero que la empresa Quiborax invirtió apenas $1 millón en el salario de Uyuni, un salario loteado, reitero, por los anteriores gobiernos. Lo que hizo Carlos Mesa es recuperar, revertir esas concesiones que se le había otorgado a Quiborax, empresa chilena, y se revirtió mediante decreto supremo y no vía caducidad o vía ley de ese entonces, ley minera. Entonces, una vez que se revirtió, el segundo actor fue el señor Rodríguez Belcé, que dijo, está bien, no se debió revertir mediante decreto supremo, bueno, ahora
con otro decreto supremo que hizo ya, en este caso Rodríguez Belcé, anuló, abrogó este decreto y finalmente puso las cosas que faltaban para ponerle de manera general, ¿no? Y finalmente el Estado, ya en el gobierno de Evo Morales, le inició un proceso al principal accionista, ¿no? Al señor Moscoso, el cual se demostró que había falsificado su acta de constitución y él prácticamente era un propietario trucho. Se lo demostró, se lo sentenció 2 años. Entonces, era un delincuente prácticamente confeso, ¿no? Nosotros consideramos que ahí era suficiente elemento para no ir ni siquiera al proceso arbitral, porque no puedes ir a un arbitraje con datos y con empresarios fantasmas, ¿no? Se dice que se quiso conciliar en 3 millones ya en el gobierno de Evo Morales. No sé por qué no se hizo, ¿no? Segundo, ¿cómo es posible que el abogado principal de Quiborax, un chileno que además defiende la causa marítima para Chile, o sea, no nos quiere devolver el mar a los bolivianos, se entra como Pedro por su casa a la Procuraduría, a la computadora de la subprocuradora Llorenti, entra a la computadora y se envía información? Eso es lo que dijo el señor Arce en su interpelación. ¿Qué dijo? Que agarró y se envió documentos delicados, ¿no? En los que había acusaciones ya de parte de la propia Fiscalía, había sentencias comparadas, y con esos documentos nos ganaron. Eso ya no creo que sea responsabilidad de don Carlos Mesa. ¿Con qué documentos nos ganaron? Con los mismos argumentos e información que salió de la Procuraduría, ¿no? Y hoy, felices, el gobierno nacional se dan la mano con el chileno, le pagan los 42.6 millones y todos felices y contentos, y el empresario trucho se lleva 42 millones, o casi 20 millones, porque era el 49% de las acciones él lo tiene, ¿no? 20 millones, un empresario absolutamente trucho. O sea, defendieron mal. Y no sé por qué defendieron mal. Porque, claro, se escucha por las redes sociales, la gente comenta, etcétera. Cuando ya no se defienden los intereses del Estado y se va más bien a beneficiar a empresas que hacen su negocio. O sea, es un negocio en Bolivia invertir poco, ir al centro de arbitraje, al CIADI, demandarle al Estado boliviano y ganar, no sé, más de 600%, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando hoy con No Metallics, en el caso de Vinto, está pasando con American Silver en el caso de Malcucota. O sea, ahorita tenemos casi 1.200 millones de dólares en controversia internacional por este hecho, por revertir por decreto y no ir por la vía correcta. O sea, don Evo Morales ha revertido también por decreto 10 concesiones en Malcucota, Potosí, ¿no? Ahora, la empresa internacional está siguiendo un proceso por 385 millones. Lo mismo pasa con Vinto, ¿no es cierto? Por 675 millones está en controversia por revertir por decreto la llamada nacionalización, ¿no es cierto? Y no ir por el camino correcto administrativo o por lo que establecía el contrato. La pregunta es, con este antecedente, ¿también se lo va a procesar por ese hecho a don Evo Morales? ¿O es que las nacionalizaciones por decreto sí fueron bien y la recuperación de Carlos Mesa por decreto del salar fue mal? O sea, eso es lo que hoy el pueblo boliviano está testificando. Don Hugo, veamos con la misma pregunta y también le responde al senador. ¿Debería esta exfuncionaria también ser procesada por el mal actuar que ha tenido? Me refiero a la señora Llorenti. En principio, pues, senador, apreciado senador, no se nacionalizó el salar. Estábamos en tiempos en los cuales hablar de nacionalización era absolutamente degradante. O sea, lo que se hizo fue una revocación irregular de una concesión. No hablemos de nacionalización. La verdadera nacionalización la hizo el presidente Evo Morales y de la cual estamos disfrutando todos los bolivianos
todos, absolutamente todos, por la calidad de vida, por el cambio de estructura. Eso usted lo sabe, eso lo hemos discutido en otras oportunidades. O sea, no nos volvamos nacionalizadores ahora. Dice que el gobierno de Carlos Mesa, hizo una revocación irregular de una concesión que los propios servidores públicos de Carlos Mesa lo detectan y lo contradicen. Eso de ahí es, y no de otras fuentes, de esa fuente, de ese hecho, es donde el CIADI, que también fue firmado por los gobiernos neoliberales, los correligionarios de Carlos Mesa, Sánchez de Lozada, ellos son Banzer, finalmente ellos son los que colocaron al país en una situación de desventaja, porque usted sabe, senador, y ha debido informarse, que ningún estado de la región le ha podido ganar en el CIADI a una empresa, ninguno, no existe una causa. Entonces, ¿somos los bolivianos tan malos defendiendo al Estado? No, la normativa del CIADI, el propio tribunal está pues muy adaptado para proteger las inversiones de los privados, y eso es así. Por eso que Bolivia se ha retirado del CIADI el año 2007. Claro, el retiro, independientemente de ya el proceso, sigue corriendo ese proceso hasta se dicte el laudo. Es falso que cuando se pudo arreglar con 3 millones, eso es falso, porque eso denota ya una mala intención, ¿no? Periodística, tal vez política. No se cerró en los 3 millones porque precisamente usted lo ha dicho, había una situación fraudulenta de las acciones. Pero eso no le interesa al CIADI, eso no le interesa, la composición accionaria no ha sido materia para fundamentar finalmente el fallo. Si usted revisa el fallo del CIADI, 86 veces habla de ese decreto de Carlos Mesa que es irregular en la revocatoria. No es que yo me estoy inventando. 86 veces cita eso y 16 veces cita el hecho de que hayan comunicaciones interministeriales que establecían que no se podía hacer esa revención vía decreto, pero con esas causales. Ahora, usted me saca otros decretos en el gobierno del presidente Evo Morales, pero nosotros no lo estamos haciendo mal, pues. La diferencia es que el gobierno de Carlos Mesa sí hizo mal el trabajo, y eso hay que tener el valor civil para decirlo, no salirse por la tangente y decir, me quieren condenar, yo soy el mejor posicionado políticamente, no, o sea, ya eso es salirse de la tangente. Hablemos en pleno derecho, y en pleno derecho hubo un mal accionar en en revocar las concesiones a Quíbora. Que el componente accionario sí tuvo estas irregularidades, es cierto, pero al CIADI no le interesa eso. Le interesa por qué a la empresa que le dieron una concesión y luego se la revocan. En ese marco la empresa calculó a través del CIADI cuánto hubiera explotado en el tiempo de la concesión. Eso es, senador. Lo otro ya es adornarlo a este tema desde la visión interesada que uno quiera, porque yo los he escuchado a sus colegas, no están defendiendo al Estado boliviano hoy, están defendiendo a Carlos Mesa. Nosotros, y usted, senador, que tiene su electorado y tiene su representación en Potosí, en el país, defienda al Estado, no defienda a personas, defienda al Estado. Y claro, pagar esos 42 millones por responsabilidad, por la ley 044, hay que pues proceder con un juicio penal, por supuesto. Esos 42 millones son de usted, cada pesito es de usted y mío también. Y por eso, por responsabilidad pública, tiene que asumir a quien corresponda lo que hizo mal. Ahora es fácil decir, no, se defendió mal. Los papelitos están. Por suerte eso no se modifica. Lo que sí se puede modificar son estas coyunturas, ¿no? Hoy sale Carlos Mesa o ayer se va a la Plaza Murillo, dice yo soy víctima, me quieren condenar. Eso es político, pero lo que sí es jurídico es esto que le menciono. Bien, don Hugo. ¿Quiere responderle, senador? Sí, Irguin, mire, a ver, para ponernos en contexto de lo que realmente está pasando.
¿Lo van a convocar al señor Rodríguez Belcé? ¿Por qué no se lo ha convocado a la señora Llorenti? Yo creo que ella tiene mucha más responsabilidad al permitir, entre comillas, de que un chileno, el principal abogado de Kiborax, entre a la Procuraduría, se robe la información con la que nos gana, ¿no? ¿Y dónde está él? ¿Por qué no ha declarado ayer? ¿Dónde está el expresidente Rodríguez Belcé para que venga a decir su verdad? O sea, Carlos Mesa es el culpable. Listo. ¿Por qué? Porque hizo mal el decreto, ¿no? Y por eso nos demandaron. La pregunta, por eso, don Hugo, ¿por qué nos demanda ahora ante el CIADI American Silver? ¿Por qué nos está demandando la Glencore por el caso Vinto? Algo se debió hacer mal. Y no está demandando porque se recuperó los recursos naturales. Recuperar las concesiones, revertir las concesiones es lo que llaman ustedes nacionalización. Es decir, que vuelva al Estado boliviano, a manos del Estado boliviano. Lo que hizo Carlos Mesa es revertir la costa salina. Hay un dato más, que después el gobierno de Evo Morales ni siquiera revertió todo, sino sobró la parte de San Cristóbal, que es otra historia, ¿no? Carlos Mesa revirtió todo, pero el señor Evo Morales lo consolidó a partir de que la parte de donde está operando San Cristóbal, esa no se revirtió. Bueno, eso en otra ocasión hablaremos. Nosotros como potosinos conocemos lo que está pasando allá. Entonces, si la reversión de estas concesiones en Malcucota, en el caso de Vinto, se han hecho bien en comparación a Carlos Mesa, porque ambos se hicieron por decreto, ¿por qué nos está demandando el CIADI? O sea, si el CIADI nos demanda Glencore ante el CIADI y perdemos los bolivianos, ya no 42 millones, ojo, 175 millones por el caso Vinto y 385 millones por el caso de Malcucota. Si perdemos los bolivianos, podremos decir que hizo mal el decreto del señor Mesa, el señor Morales, y podremos a futuro, con este antecedente funesto, el que recupera concesiones, el que recupera recursos naturales, llámese nacionalización o llámese simplemente reversión, como quiera, pero el que recupera a manos del pueblo boliviano, de los chilenos o de empresas transnacionales, y se pierde en el CIADI porque se hizo algo mal, entonces se los tendrá que procesar a futuro, así sean expresidentes. O sea, ese es el tema fundamental. Por eso decimos nosotros, y los demócratas nos hemos solidarizado plenamente con él, y lo hacemos públicamente con el señor Carlos Mesa, porque no es pues el único, ¿no es cierto? Debería estar don Rodríguez Belcé, debería estar... La primera que debería estar ahí declarando es la señora Llorenti. Pero bueno, ellos están felices, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una fiscalía que apunta al que le conviene o al que le dicen que debe apuntar. Así de clarito es, y eso no vamos a poder tapar el sol con un dedo, don Hugo, porque eso es lo que está sucediendo en el país. No hay justicia independiente. Estoy seguro que si no lo hubiese procesado, si no hubiese sugerido, si no hubiese demandado la Procuraduría que se procese a Mesa y se procese a otro, estoy seguro que el fiscal general hubiese apuntado a ese lado, porque la Fiscalía hoy se ha convertido simplemente en un brazo represor, en un brazo de persecución política a quien le dicen que persiga. Así nomás es. O sea, no hay dónde perderse en ese caso. Pero sus últimos 2 minutos. No es responsable y no es serio decir, a ver, los chilenos sacaron información de la Procuraduría. Eso no es serio. Pero lo dijo el ministro. Ese proceso de investigación interna también fue informado por la Procuraduría. La ingenuidad a veces de las cosas, de leer declaraciones y sacar conclusiones, no puedes. Pleno siglo XXI, senador, la información hoy, lo que yo quiera puedo bajarme de mi celular ¿No ahorita. lo dijo el ministro? No, pero a ver, ¿cuál es el origen de materia que la CIADI utiliza para poder llevar adelante el arbitraje? No es la composición accionaria, es
la mala reversión de las concesiones. El hecho de que un decreto supremo no haya tenido el sustento jurídico. Es eso, senador. No le demos más pies, no le demos más vuelta al tema. Pero el Glencore es la misma. Pero todos los procesos que hoy lleva el Estado y que defiende, hay que seguirlos defendiendo. No se desayuna la cena, senador. O sea, vamos a ganar. Pero, por supuesto, porque hoy sí defendemos al Estado de forma diferente. Por eso no hemos salido del CIADI, por eso tenemos otro comportamiento. En el pasado, los ministros, y esto lo digo y me hago cargo, los ministros en el pasado, en las épocas neoliberales, tenían pues intereses vinculados con las inversiones y por eso rápidamente y fácilmente firmaban estas adhesiones para proteger, dizque, las inversiones, pero en cualquier proceso el Estado perdía, siempre el Estado perdía plata. Entonces, hoy, si algo tendría que hacer la oposición, yo también he sido opositor, he sido concejal opositor, si algo uno tiene que hacer, yo creo, y bueno, yo no le voy a dar consejo a usted, pero creo que la oposición lo que tiene que hacer es defender al Estado. Porque si Carlos Mesa es su candidato, bueno, está bien, pero defendamos al Estado, senador. Yo soy un ciudadano común de a pie, usted es un senador del Estado. Y defienda al Estado, no defienda a personas. Y defender al Estado es que pagar esos 42 millones porque se hizo una mala reversión de la concesión, yo como ciudadano no lo voy a pagar, o no quiero pagarlo, yo no quiero pagarlo, y usted tampoco creo que quiera pagarlo. Entonces hay que responsabilizar por responsabilidad pública, no porque dice la ley, así dice la ley. No es porque el procurador se inventó, porque perdemos el sueño o porque Carlos Mesa va a ser candidato o no va a ser candidato, no es eso. Es porque los 42 millones, una vez que el Estado paga, hay que iniciar un proceso de responsabilidades. Usted lo sabe eso, todos lo sabemos. Ahora, darle la vuelta a esto en la coyuntura y hacerlo político, es también un derecho, está bien, le echamos también. Pero cuando vemos los papeles, cuando vemos la documentación, cuando vemos la reversión irregular, no se hicieron las auditorías, cuando la propia gente del gobierno de Carlos Mesa dice está mal lo que estamos haciendo, ahí pues la CIADI saca esa información, y esa información es pública. Entonces, no es que se fueron a la Procuraduría y sacaron los chilenos, eso ya es historietas. Aquí lo que ha sucedido es, la empresa Quiborax esperó los 8 meses, porque a los 6 meses tenía la opción de ir al tribunal, al CIADI, y le mandó cartas a Carlos Mesa, y le mandó cartas y le dijo que resolvamos. No quiso resolver, y por eso fue al CIADI, y por eso esa mala revocatoria de la concesión es la que ha originado esto, y por eso hay que ir al responsable. Ahora, es un procedimiento, se hace la acusación, va al Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia va a la Asamblea, pero si estamos dándole vueltas por aquí, por allá, decimos no, esto es así, no es así, no, es político, no estamos defendiendo al Estado. Tienen derecho a hacer política, todos tenemos derecho, pero defendamos al Estado, senador, defendamos al Estado. Usted lo ha dicho, Hugo, o sea, si el CIADI nos gana, cualquiera de estos, además 6 procesos de arbitraje todavía Bolivia tiene por otros temas más, significa que el CIADI ha encontrado elementos en el proceso de que algo está mal, ¿no? Si perdemos, entonces hay que procesar también al responsable. Pero no hablemos de memoria, ¿no? Habrá que ver cómo. Usted lo está diciendo ahora, en este canal, por supuesto. Si perdemos los bolivianos por el caso Glencore o por el caso de Maycucota, un peso aunque sea, el responsable será el que ha originado aquello, porque es el mismo claro, caso. Pero hay que ver como en este nivel... tiene que quedarle claro al país. Pero hay que ver como en este caso, la responsabilidad, cómo alcanza la responsabilidad. Y por eso el señor Carlos Mesa y sus colaboradores tendrán que someterse al proceso penal que corresponda para ver sus actuaciones.
ya internas, porque ya con el CIADI, ya con el arbitraje, no podemos hacer nada. Ya es mentira. Yo he escuchado a un abogado ahí en Santa Cruz que decía, hay que hacer un amparo constitucional. Ya pues, digamos, cualquiera dice hoy cualquier cosa. A mí me gusta debatir con el senador, porque por lo menos tenemos la seriedad de no incurrir en estas cosas. Porque en un programa se puede decir cualquier cosa y dice, había que acudir a otra instancia, había que hacer muchas cosas. Bueno, pero el CIADI tiene también un procedimiento que no está adaptado para que ganen los estados, senador. Usted sabe. Por eso. Entonces, hay que ver ya en el proceso interno de cada caso. No hablemos de memoria. Está claro. Si perdemos cualquiera de estos casos que estamos en proceso, en la misma situación, entonces hay que iniciarle un proceso al señor Morales y a sus ministros que firmaron un decreto, por algo nos van a ganar. Pero entonces, habrá que ver el proceso, claro, habrá que ver el proceso. Cada estamos poniendo este precedente. Pero cada proceso tiene su lógica. No son carbónicos, cada proceso tiene su lógica. Pero eso es en el proceso, pero hay que iniciar. Pero por eso, hay que ver cada caso en particular. No lo case un caso con este que sí lo conocemos y que ya tiene un laudo arbitral. El laudo arbitral obliga al Estado boliviano a pagar 42 millones. Se han agarrado como 15 millones. Pero defendamos al Estado. Y defender al Estado hoy es ponerse del lado del Estado. En el Salar se revirtió 11 concesiones. Revirtió concesiones por decreto. Y eso está mal. En Mayucota se revirtió 10 concesiones. ¿No? ¿Y eso estará bien? Bueno, si perdemos el lado de arbitrar, Mayucota, entonces hay que también procesar al que firmó el decreto. Pero hay que revisar cada proceso. Yo les agradezco mucho al senador Rodríguez, al ex viceministro de Autonomías, también a Don Hugo Siles, por la gentileza que han tenido de atender a esta invitación.